Estimados alumnos y alumnas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Esperando que se encuentren bien, les doy la bienvenida a esta segunda unidad, Sistemas de Administración de Recursos Humanos. Recuerden, el link va a estar ubicado aquí en lo que es esta presentación para que ustedes, por favor, puedan también visualizarlo desde este punto de vista. Vamos entonces a dar inicio. Dentro del contenido de esta unidad tenemos recursos organizacionales, estilos de la administración de recursos humanos, enfoque sistémico y situacional, carácter múltiple de la administración de recursos humanos, perdón, la administración de recursos humanos como responsabilidad de línea y función de Estado, la administración de recursos humanos como procesos y políticas de la misma área de recursos humanos, objetivos y dificultades. Recursos organizacionales. Bueno, todos sabemos que toda empresa, para que pueda, ¿cómo se dice vulgarmente? Andar, funcionar, ser dinámica, necesita de recursos. Aquí los hemos clasificado en cuatro, ¿sí? Los recursos de marketing, los recursos humanos como tales, los recursos, todo lo que tiene que ver administrativos, los recursos que tiene que ver financieros y los recursos materiales. Ahora, en este engranaje de recursos, yo quiero que usted piense un ratito y me diga, ¿cuál de estos son más importantes en una organización? ¿Qué opina? Póngase a pensar en un momento. ¿Será que el recurso humano, porque si no hay gente, no hay personal, nada se puede movilizar? ¿Será a lo mejor que sí hay gente, pero no hay, por ejemplo, una administración? O a lo mejor falta lo que es la parte de mercadeo, ¿no? La parte de la promoción hacia los clientes. O sea, póngase a pensar. O a lo mejor usted cree que falta un elemento aquí. ¿Qué opina? Ajá. Póngale pausa un ratito y piense. ¿Qué nos hace falta? O a lo mejor estamos completos. ¿O cuál de ellos son los más importantes? Es una pregunta muy fundamental. O a lo mejor también será que cualquier empresa puede funcionar o puede dinamizarse sin o con la ausencia de uno de ellos. Podría ser. ¿Ah? Bueno, dentro de la administración está específicamente determinado que son entonces estos recursos los que una organización, por muy pequeña o por grande que sea, debe de tener, debe de desarrollar, debe de concretar para su funcionamiento, ¿no? Sigamos. La organización es un proyecto social que reúne varios recursos. De estos recursos de los que hemos visto, son los que nos ayudan a que alcanzar los objetivos. Sin recursos no podemos llegar a ellos. Los recursos entonces son medios que las organizaciones poseen para realizar sus tareas y lograr sus objetivos. Eso es, ¿cómo les puedo decir? Es algo que no debe de faltar en las organizaciones. Así que por favor, cuando usted vaya a una empresa a trabajar o quiera realizar una actividad empresarial, recuerde siempre con qué recursos cuenta. Ahora, para ello, ya dentro de la organización, existen entonces estilos dentro de la administración de recursos humanos. Aquí vamos a hablar entonces, nos vamos a dirigir a las teorías. No sé si ustedes a lo mejor analizaron, si vieron psicología, analizaron estas teorías. ¿Mm? Vamos a hablar entonces de la teoría de la y la teoría de la X. Esto es según McGregor, ¿no? Primero la teoría de la X. En la teoría de la X, dícese
Es la concepción tradicional, autocrática, impositivista y autoritaria, cuyas premisas se basan. Los seres humanos no les gusta el trabajo. Tendrán que evitarlo, siempre que ello sea posible. Es decir, hay gente que no le gusta trabajar. Mucha gente evita. Para mucha gente aquí determina que es un castigo el trabajar. ¿Sí? Entonces, por ello existen cierto tipo de normas, cierto tipo de personas que hacen que la gente produzca resultados. Toda organización tiene una serie de objetivos, cuyo logro requiere entonces que las personas que en ella trabajen deban de ser entonces obligadas, controladas y hasta amenazadas. Yo me acuerdo en una plantación de aceite de palma africana, los obreros llegaban tipo 4 de la mañana, ¿no es cierto? Empezaban a trabajar tipo 6 de la mañana, se daban una siesta, desayunaban su propio desayuno, algo que llevaban ellos, tipo 10 de la mañana, otra siesta, llevaban a sí mismo otra comidita, esperaban el almuerzo a sí mismo, ¿sí? Y salían creo que a la 1 o 2 de la tarde. Y la gente, es decir, el jefe, el supervisor o el capataz, estaba ahí para decirles trabajen. Imagínense, es verdad, yo no les voy a negar, era un trabajo sumamente pesado. Estar en el sol, en la lluvia, en el polvo, pero es el tipo de trabajo. ¿Será entonces que se apega esto a la teoría de la X? ¿Mm? Veamos la teoría de la Y, una nueva concepción democrática, consultiva y participativa. ¿Cuáles son los supuestos? El trabajo puede ser una fuente de satisfacción o de sufrimiento, imagínense. El control externo y las amenazas de castigo no son los únicos medios para estimular y dirigir sus esfuerzos. Las personas pueden ejercer un autocontrol, es decir, yo trabajador puedo entonces administrar mi tiempo y mis recursos a mi manera y me autodirijo a hacer un buen trabajo. Ahí viene entonces el papel de las recompensas en el trabajo, dentro de esta teoría. Dice acá, están en razón directa con los compromisos adquiridos. ¡Hey, chicos! Si ustedes trabajan una hora más, habrá entonces un incentivo. O si ustedes trabajan, ¿no es cierto?, más de la jornada habitual, tendrán un fin de semana de descanso. O sea, miren cómo las recompensas también en este tipo de teoría de la Y ayudan a la productividad. Veamos. Administrar entonces un proceso de crear oportunidades, ¿m? Liberar potencialidades, retirar obstáculos, ayudar al crecimiento y proporcionar orientación. Es una administración por objetivos, no por controles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? Es crear oportunidades. Yo le doy a cierto grupo de personas una oportunidad de dar a conocer sus talentos. Por estos talentos yo les tengo que pagar, de darme su tiempo en relación a un cronograma, yo por este tiempo tengo que pagarle. En el punto 2, la teoría de Z Ouchi, la productividad es más una cuestión de administración de personas que de tecnología. ¿Mm? Miren entonces cómo cuando hablamos de administración se refiere entonces a la persona como tal y todas sus características y lograr que esta persona sea productiva en relación al tiempo, en relación al recurso, en relación a la tecnología, en relación a la misma actividad. 3. Sistema de administración de las organizaciones humanas según Likert. Miren, vamos primero a explicar esto. Se identifican los diversos grados y alternativas existentes para administrar personas dentro de las organizaciones. En el un extremo, el sistema 1 representa el comportamiento organizacional, arbitrario, autoritario y autocrático, que recuerda en muchos aspectos de la teoría de la X. Miren, en el un extremo, ¿se da cuenta? En el otro extremo, el sistema 4 representa entonces el comportamiento organizacional democrático participativo. Aquí está la teoría de la Y.
donde esta persona puede generar, ¿no es cierto?, un autoaprendizaje, una autodirección del trabajo con el tiempo. En esta amplia gama de comportamientos organizacionales democráticos, en esta amplia gama de variaciones, se sitúan entonces las diversas maneras como las organizaciones administran al personal. Y aquí está, de este extremo a este extremo, mire lo que encontramos nosotros en medio, ¿sí? Autoritario benévolo, consultivo, dice acá. Características entonces que se van desplazando, ¿sí?, hacia el lado, en este caso derecho, ¿no?, hacia la gráfica 4. Miren cómo esta persona, ¿no es cierto?, va cambiando su forma de ser según la teoría de Likert y se va entonces tornando autoritario, benévolo, hasta que resulta consultivo y llega a ser participativo. Consultivo, es decir, consulta, busca ayuda, busca una participación más en equipo. ¿Estamos claros? Dice entonces que usualmente la tendencia es que las personas pasen de esta X o esta teoría de la X hacia la teoría de la Y. Es la tendencia. Digamos, el enfoque sistémico y situacional. Los subsistemas que hacen parte de una organización están ligados e interrelacionados. Como ustedes lo saben muy bien, nada está aislado. Dentro entonces de una organización o dentro de una estructura organizacional, todo se interrelaciona, todo está ligado, porque todo conduce a un mismo fin. En el enfoque contingente, sostiene que son las características ambientales las que determinan las características organizacionales. Es decir, entonces, el ambiente que yo genero en mi empresa, ¿cierto?, es lo que va a determinar cuál es la característica de mi organización. Si es un ambiente, por ejemplo, hostil, dogmático, ¿sí?, rígido, ¿cómo será entonces el ambiente en mi organización? Dice acá, en el ambiente se localizan las explicaciones causales. Claro, ahí está la causa del por qué el ambiente es así. ¿Por qué las organizaciones entonces tienen tal o cual clima, tienen tal o cual cultura? Los sistemas de culturas, políticos, económicos, afectan continuamente a la organización. Imagínense entonces una política, como les decía, rígida, dura, va a afectar, y eso es parte de la cultura. Eso es parte de la explicación del por qué mi organización tiene esa identidad. Nada es absoluto en las organizaciones, ni en su administración. Todo es relativo en el tiempo y en el espacio, por supuesto. Yo me acuerdo tanto que en una organización, eh, en una empresa que se dedicaba a todo lo que es las plantaciones de banano y exportación de banano, ¿sí?, había una gerencia general, estoy hablando del área de recursos humanos, una gerencia general de recursos humanos, y habían sucursales donde cada uno habían jefaturas de recursos humanos. Imagínense. ¿Qué sucedió? Se cambió esta estructura, ¿sí? Ya no había entonces jefaturas de recursos humanos. Se eliminaron las jefaturas. Solamente quedaron entonces asistentes de recursos humanos y cambió acá la gerencia. Todos reportaban a la gerencia. La pregunta es, ¿ese tipo entonces de estructura cambiará o no cambiará? ¿No es cierto? Todo lo que tiene que ver el ambiente de la organización. ¿Cambiará o no cambiará el comportamiento y la comunicación? Por supuesto, porque nada es estático. Todo puede ser entonces ¿qué? Relativo, como el caso que les estoy indicando. A veces se dice de que entonces nuevos jefes o nuevos administradores totalmente cambian, ¿no es cierto?, de manera vertical todo lo que tiene que ver a las demás estructuras. Carácter múltiple de la administración de recursos humanos. Vamos a ver entonces a qué hace referencia cuando hablamos
de cómo afecta, ¿no es cierto?, cierto tipo de técnicas dentro de la aplicación de los recursos humanos. Por ejemplo, en recursos humanos existen las técnicas, ¿no?, orientadas a la vinculación con el ambiente dentro de la organización. Aquí encontramos entonces dos aspectos importantes. Las técnicas utilizadas en el ambiente externo, investigación de mercado, recursos humanos, reclutamiento, selección, relaciones con sindicatos, relaciones con instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Alianzas estratégicas, que son. Imagínense, estoy hablando con los ambientes de la organización. Estamos hablando del ambiente externo. Hablemos ahora del ambiente interno, perdón. Análisis de inscripción de cargos, capacitación, evaluación de desempeño, plan de carrera, plan de beneficios sociales. ¿Por qué es importante este tema? Imagínense en una empresa que no exista, por ejemplo, un plan de carrera. Y en muchas, hoy en día sí los hay. Es decir, cómo esta persona, ¿no es cierto?, una vez que ingresa con un cargo X, puede generar una carrera dentro de la misma empresa. Y eso es algo sumamente importante, ¿no? Que tengan este tipo de beneficios. Mientras que vamos a hablar de las técnicas de la administración aplicadas a las personas. La una es aplicada al ambiente y la otra es aplicada a las personas. Asimismo encontramos aplicadas directamente a las personas, reclutamiento, entrevista, selección, integración, desempeño, capacitación, etcétera, etcétera. Aplicadas indirectamente sobre las personas, es decir, sobre los cargos ocupados, qué verdaderamente puede impactar en estos cargos y sobre los planes genéricos para las personas. Por ejemplo, un cargo que ocupa un gerente, ¿cierto?, ¿qué se puede aplicar a este gerente o a estos cargos gerenciales? Y lo que son genéricos, es decir, que se puedan aplicar a todos de manera general. Por ejemplo, de manera general o genérica podemos nosotros aplicar lo que es lo que tiene que ver un plan de riesgos, un plan de evacuación, ¿cierto? Un plan de contingencia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con normas de salud, seguridad y ocupación. Otro punto en la administración de recursos humanos como responsabilidad en línea y función de Estado. Ya se ha dicho, ¿no es cierto?, que recursos humanos siempre va a estar dentro de la línea principal, en este caso, de ayuda o, en este caso, de vinculada específicamente a la gerencia, ¿sí?, como una función de staff, es decir, como una función de ayuda, como una función de apoyo. Toda la organización, toda la organización comparte la responsabilidad dentro del área de recursos humanos. Por supuesto, porque toda contratación, todo proceso de selección pasa por esta área. Esta es una responsabilidad de línea. Cada jefe administra el personal, ¿no es cierto?, que labore en el área de desempeño. Eso ya lo sabemos. Y una función de staff es asesorar, que el organismo de administración de recursos humanos ofrece a cada jefe. Por ejemplo, yo me acuerdo tanto que en la empresa agrícola nosotros ofrecíamos al personal en el levantamiento de un DNC que va a haber las capacitaciones a futuro. Entonces nosotros nos acercábamos para llegar a definir o llegar a levantar qué tipo de capacitación necesita su personal. Y claro, directamente hablábamos con los gerentes de área. En este caso, pues la capacitación era sobre Excel, imagínense. El organismo de Estado de Recursos Humanos asesora el desarrollo de directrices en la solución de problemas específicos de personal. ¿Qué problema tiene su personal? En muchas de las áreas de recursos humanos también está involucrado, por ejemplo, el departamento de Bienestar Social, quienes también trabajan de la mano con recursos humanos en las posibles tramitologías, beneficios, servicios que puede ofrecer de manera interna y externa a la empresa. El suministro de datos que posibilita la toma de decisiones al jefe de línea. Me acuerdo tanto que en una empresa siempre nos pedían cada 6 meses, ¿no? Lo que se refería a todo lo que tiene que ver el, el manual de funciones. Y este manual de funciones muchas veces nos lo pedían ¿para qué? Para actualizarlo, para mejorarlo. Y nosotros también, desde el punto de vista de recursos humanos, teníamos que actualizar el manual de funciones. El administrador de recursos humanos no transmite órdenes a los miembros en línea de la organización. No, absolutamente no realiza este tipo de acción, ¿sí? Y mucho menos, ¿no es cierto?, a los colaboradores o a los empleados. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro. Nosotros solamente asesoramos, buscamos soluciones a los problemas que se presenten
en relación a la línea o a los jefes departamentales. Otro punto interesante es procesos y políticas de administración de recursos humanos. En la administración de recursos humanos consta de sus sistemas interdependientes y estrictamente relacionados. Por más que sean independientes, también hay un vínculo en ellos. La alimentación, que tiene que ver con planificación de recursos humanos, reclutamiento, selección e integración. Ese es un área muy importante que no vincula solamente a un área, vincula a todas. La aplicación, descripción y análisis de cargo, evaluación de desempeño, plan de carreras, etcétera, ¿no? Eso se aplica a todo el personal. Mantenimiento, compensación, beneficios, higiene de seguridad, relaciones laborales. Desarrollo, como ustedes saben, capacitaciones, inducciones, desarrollo organizacional. Control, base de datos y sistemas de información, auditoría de recursos humanos. Una de las actividades que muchas veces se realizan y piden, en este caso los jefes de línea, son las auditorías de recursos humanos, que no es nada más y nada menos que mantener al día todo lo concerniente al personal, estudios académicos, familia, experiencia, evaluaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que se tiene del personal. Objetivos y dificultades en la administración de recursos humanos. Vean, uno de los objetivos es crear, mantener y desarrollar un conjunto de recursos humanos con habilidades y motivación suficiente. ¿Qué tan fácil es esto para ustedes? Yo les cuento que en la experiencia que he tenido, pues ha sido, y este es un punto principal, cómo motivar a mi gente. ¿Ah? Si muchas veces para que las personas quieran capacitarse no se encontraban motivadas. Solo en ese punto, ahora imagínense cómo harán el trabajo. Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que permitan la aplicación y el desarrollo y la satisfacción plena de los recursos humanos. ¿Sí? Que las condiciones de trabajo para estas personas sean las más óptimas y que generen un desarrollo en las personas. Alcanzar la eficiencia y la eficacia con el recurso humano que tenemos, puliéndolo, ¿sí? Brindándole más herramientas. Dificultades. Vamos a ver algunas dificultades que se presentan. Planear, prestar servicios especializados, asesorar, recomendar y controlar. No es tan fácil realizar estas actividades. No muchos de los jefes quedan totalmente satisfechos. Manejar recursos vivos complejos, diversificados y variables de las personas. Es decir, las personas no son tan fáciles de escoger, de guiar y orientar. La administración de recursos humanos es una responsabilidad de línea y una función de Estado. ¿Sí? Entonces no tenemos nosotros incidencia en la gente de forma directa para que haga mejor su trabajo, difícilmente. La administración de recursos humanos se preocupa fundamentalmente por la eficiencia. Ojo, la administración de recursos humanos opera en ambientes que ella no ha determinado y sobre lo que ha tenido muy poco control. Por supuesto, una cosa es el área de recursos humanos y otra cosa es el área de planta 1. ¿Sí? Entonces las condiciones son distintas a la oficina de acá. Entonces miren cómo se va generando en ambientes diversos, distintos, pero que al fin y al cabo tenemos nosotros la responsabilidad de poder colaborar. La dificultad de saber si la administración de recursos humanos lleva a cabo un buen trabajo es uno de los aspectos más críticos. ¿Cómo evaluar entonces el trabajo de esta área? ¿Mm? Entonces, hay que ser un poco objetivos, ¿no? Y muchas veces sí se da. En mi experiencia sí se valoraba el área de recursos humanos, calidad, eficiencia, tiempo, el recurso que utilizan, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque su presupuesto es muy pobre. Eso sí, bueno, en la experiencia mía, no sé en las áreas donde ustedes están. Bien, vamos ya con la última. Yo verdaderamente les puedo decir que la administración de recursos humanos es un tema muy complejo, y no por la actividad en sí, sino porque se trata de personas. Sacar adelante a la empresa en base a las personas, sus capacidades, sus potencialidades, pero asimismo viendo qué dificultades tenemos nosotros para lograr esto. No es fácil, pero tampoco difícil. Lo único que me resta es seguirse preparando y conocer las nuevas estrategias en administración de personas. Muchas gracias entonces por estar acá. No se olviden de, por favor, verificar la bibliografía que les he dejado para que ustedes la consulten, ¿no? Pues lo repito, un gusto estar con ustedes y nos estamos viendo en el siguiente módulo.
Gracias a usted.